paso 02 de oración. Traducido en Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo con absoluta autoridad divina: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, id por todo el mundo, enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley presenta hoy el mensaje: Requisitos para caminar por fe. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal, en ese preciso instante usted no solo recibió el perdón de sus pecados, sino que también ingresó formalmente a lo que podemos llamar la escuela de la fe. Comenzó para usted una vida completamente nueva, una vida que se define y se sostiene por la fe. La palabra de Dios nos dice de manera hermosa y clara en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la Escritura también nos enseña que, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos dice que somos santificados por la fe, es decir, que andamos, nos movemos y vivimos por fe. Mis amados hermanos y amigos, la vida cristiana es, en su esencia más pura, una vida de fe. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Significa tener una confianza absoluta, inquebrantable y constante en que Dios, quien es el creador y soberano absoluto de todo el universo, hará exactamente lo que ha dicho en su palabra y cumplirá de manera perfecta cada una de las maravillosas promesas que nos ha hecho. Ahora bien, en este andar diario con el Señor, todos nosotros experimentaremos momentos de gran victoria, pero también tendremos ciertos tropiezos. Habrá temporadas donde avanzaremos con paso firme y positivo, y habrá otras veces en las que cometeremos errores, caeremos y terminaremos en la intimidad de nuestro corazón. Señor, ¿por qué las cosas no están saliendo como yo quería? ¿Por qué razón confío en ti con tanto fervor en un momento y de pronto ante la primera dificultad termino desobedeciéndote? Permítame, antes que nada, darle una palabra de profundo aliento espiritual. El desarrollo de la fe en la vida del creyente no es una línea recta ascendente y perfecta. No es que hoy somos y mañana ya somos gigantes espirituales que nunca dudan. En la realidad de nuestra humanidad, nuestra fe aumenta, pero a veces tropezamos. Nos fortalecemos en la oración y luego nos tambaleamos ante una mala noticia. Subimos a la cumbre de la montaña espiritual y poco después, en el valle de la prueba, dejamos de confiar plenamente en Dios. Así comienza la vida de todo creyente. Para muchas personas, lamentablemente, la vida entera pareciera transcurrir en este círculo constante de inestabilidad, pero le aseguro que ese no es el plan ideal de Dios para su vida. El anhelo profundo del corazón de Dios es que, aunque experimentemos altibajos, siempre sigamos progresando en nuestra fe. Que cada caída nos enseñe a depender más de Él y que cada paso nos acerque a una madurez espiritual sólida. Uno de los personajes bíblicos que refleja de manera más vívida y real este caminar diario, donde la fe progresa a pesar de los fracasos personales, es Abraham. La misma Escritura lo llama el padre de la fe. Por eso, le invito a que busque en su Biblia el libro de Génesis en su capítulo 12. Prestemos mucha atención a cómo inicia esta maravillosa travesía espiritual en el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abram, ese era su nombre original: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Piense en la magnitud de este llamado. Dios le ordena a un hombre de 75 años que deje todo lo conocido, su seguridad, su comodidad, su familia, para ir a un destino completamente desconocido. Y la Escritura nos muestra el resultado de esa instrucción divina. Y se fue Abram, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Si volvemos al primer versículo de este pasaje y analizamos con detenimiento todo lo que Jehová prometió hacer por Abraham,
quedaremos maravillados. Recordemos que la fe es la convicción plena y la certeza absoluta de que Dios hará todo lo que ha prometido. Dios le dijo, te mostraré la tierra a donde quiero que vayas, haré de ti una nación grande, te bendeciré personalmente, protegeré tus pasos de tus enemigos y a través de ti, bendeciré a todas las familias de la tierra. Dios le habló directamente a un hombre que vivía en medio de una sociedad profundamente pagana e idólatra. Abraham no sabía nada del Dios verdadero, no conocía el nombre de Jehová, ni sus atributos, ni su ley, y sin embargo, Dios en su soberanía y amor decidió hablarle. Quiero pedirle que preste mucha atención a esto. Si alguna vez alguien le pregunta, ¿alguna vez Dios le ha hablado a usted? Yo quiero que usted le responda con total sinceridad y confianza. Sí, la verdad es que Dios me ha hablado y me sigue hablando hoy. Porque la voluntad, el propósito eterno y el plan de Dios es hablar a cada uno de sus hijos en todo momento, sin importar dónde se encuentren. Es por esta razón que el Señor Jesús dio la gran comisión a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra escrita, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón y a través de las circunstancias que Él mismo orquesta. Lo vemos claramente en la vida de Abraham y en el trato tan personal que Dios tuvo con él. Este es el maravilloso andar de la fe. En el instante en que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, damos el primer paso firme en la vida espiritual, y Dios nos inscribe de inmediato en su escuela de la fe. De ahí en adelante, el propósito del Padre Celestial es hablarnos, guiarnos con su mano amorosa, mostrarnos el camino por el cual debemos andar, transformar nuestro carácter y usarnos para su gloria de la manera que Él considere propicia. Para que todo esto se haga realidad en su vida diaria, usted debe ser un seguidor fiel y aprender a confiar en Dios en cada área de su existencia. Por eso, en esta primera parte de nuestro mensaje, quisiera profundizar en los requisitos esenciales para caminar por fe con el Dios Todopoderoso. El primer requisito fundamental para caminar por fe es aprender a escuchar a Dios. Si no desarrollamos la disciplina a escuchar su voz, ¿cómo sabremos hacia dónde dirigir nuestros pasos? Si no aprendemos a sintonizar nuestro corazón con la frecuencia del Espíritu Santo, nunca podremos discernir cuándo es Dios quien nos habla y cuándo son nuestros propios deseos o las voces del mundo. Prácticamente nos tocaría vivir adivinando, asumiendo con temor que quizás Dios quiso decir esto o aquello. Pero escuche bien, Dios todavía nos habla de manera personal e individual hoy en día. Ahora, debemos ser muy maduros en esto. El hecho de que una persona diga alegremente, Dios me dijo que hiciera esto, no significa necesariamente que sea verdad. Muchas veces escuchamos a personas justificar decisiones imprudentes o contrarias a la Escritura, diciendo que fue una instrucción divina. Dios nunca nos guiará a hacer algo que contradiga su propia naturaleza, sus atributos santos o las verdades establecidas en la Biblia. La palabra de Dios es la máxima revelación escrita, y toda guía del Espíritu Santo estará siempre en perfecta armonía con ella. Si observamos nuevamente la vida de Abraham, vemos que Dios le dijo, «Quiero que dejes tu tierra y vayas al lugar que te mostraré». Abraham nunca antes había escuchado la voz del Dios verdadero, pero cuando Dios habló, él reconoció esa voz y actuó en consecuencia. ¿Cómo podría Dios exigirnos obediencia si no nos indicara primero qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podríamos ser guiados por el buen pastor si nos negamos a escuchar su voz? Estas dos realidades son absolutamente inseparables. Escuchar a Dios y obedecer a Dios. No podemos pretender vivir por fe si separamos la escucha de la acción. Si no escuchamos su palabra, no podremos obedecerle. Y si no le obedecemos, en realidad estamos demostrando que no estamos escuchando su voz. En el segundo requisito para caminar por fe es aprender a obedecer a Dios de manera inmediata y total. En la escuela de la fe, gran parte del aprendizaje se da a través de aciertos y errores. Aprendemos a obedecer cuando experimentamos las consecuencias dolorosas de nuestra desobediencia. Cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera, desviándonos del camino que Dios nos trazó, Él en su infinito amor permite que suframos las consecuencias de nuestras malas decisiones. No lo hace para destruirnos, sino para disciplinarnos y enseñarnos que su camino siempre es el mejor. Ese proceso nos hace reflexionar profundamente y nos enseña a valorar la obediencia antes de volver a tomar una decisión apresurada. Esto no significa que la vida del creyente obediente estará libre de problemas, dolores o dificultades.
pero sí nos garantiza que, cuando obedecemos a Dios, su bendición y su paz permanente estarán con nosotros en medio de cualquier tormenta. En el tercer requisito para caminar por fe es aprender a depender enteramente de Dios. Si realmente confiamos en Él, no solo escucharemos su voz y obedeceremos sus mandamientos, sino que descansaremos en su provisión diaria. Permítame hablarle con el corazón en la mano sobre el verdadero significado de la obediencia. Si usted analiza detenidamente los evangelios y observa cómo se comunicaba el Señor Jesucristo con sus discípulos, se dará cuenta de algo asombroso. ¿Cuántas veces les ordenó explícitamente que le obedecieran? Podríamos pensar que Jesús pasaba cada día diciéndoles, tienen que obedecerme en esto y en aquello. Pero la verdad es que casi nunca lo hizo de esa manera directa. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, en su infinita sabiduría, sabía que si lograba que sus discípulos confiaran plenamente en Él, la obediencia sería el resultado natural de esa confianza. Por eso, su énfasis constante siempre fue, tened fe en Dios, confiad en mí, creed en el Padre, creed también en mí. La fe y la obediencia son dos caras de la misma moneda. No existe la una sin la otra. Abraham, ante las promesas divinas, Dios le dijo, te mostraré a dónde irás. Piense en esto. Abraham no tenía mapas de papel, no tenía brújula, no tenía sistemas de posicionamiento satelital ni teléfonos móviles para guiarse en el desierto. Lo único que poseía era la voz de Dios y la promesa de su guía constante. Dios le daba instrucciones paso a paso, día tras día. ¿Por qué Dios no le entregó un mapa detallado de todo el viaje desde el primer día? Lo hizo precisamente para que Abraham aprendiera a depender de él diariamente, momento a momento. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos muestre todo el panorama de nuestro futuro, que nos dé todos los recursos financieros y materiales por adelantado para los próximos 10 años. ¿Sabe por qué Dios rara vez hace eso? Porque si tuviéramos todo el control y todos los recursos en nuestras manos, dejaríamos de depender de Él de inmediato. La autosuficiencia es el enemigo número uno de la fe en N. Cuando una persona que tiene poco de repente recibe un poco más, es muy fácil que caiga en la trampa del orgullo y piense que lo logró gracias a sus propios méritos, su inteligencia o su esfuerzo laboral. Pero déjeme decirle la verdad, si Dios quitara su mano protectora de nuestras vidas tan solo por un segundo, ni siquiera tendríamos el aire necesario para respirar, ni la salud para levantarnos a trabajar, ni la ropa que nos viste. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que logramos es por la pura gracia, la infinita bondad y el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Todos nosotros, sin excepción, dependemos de Dios para cada segundo de nuestra existencia. ¿Existe acaso algo seguro en esta vida terrenal fuera de Dios? Absolutamente nada. No tenemos garantizado ni siquiera el llegar sanos y salvos a nuestro hogar el día de hoy. Por eso, vivir con un sentido constante de dependencia en Dios no es una debilidad, sino nuestra máxima posición de seguridad. Cuando nos postramos ante el Señor y le decimos, Padre, confío en ti, dependo enteramente de ti para mi provisión, mi salud, mi familia y mi futuro, estamos reconociendo su señorío sobre nosotros, y es allí donde su poder se manifiesta con mayor gloria. Por el contrario, cuando una persona atraviesa una temporada de prosperidad económica, éxito profesional o estabilidad emocional, y comienza a sentir que ya no necesita depender tanto de Dios, se encuentra en el camino más peligroso de su vida. Toda la Escritura nos advierte que el orgullo precede a la caída y que olvidarse de Dios es el inicio de una senda llena de consecuencias dolorosas, sufrimiento, amargura y vacío espiritual. Esto nos lleva hasta el cuarto requisito indispensable para caminar por fe: aprender a esperar en el tiempo de Dios. Si queremos experimentar las bendiciones del Altísimo, debemos aprender a esperar pacientemente en Él. Una de las promesas más hermosas y reconfortantes de toda la Biblia se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 64, donde se nos revela que Dios actúa, que Él trabaja activamente a favor de aquellos que esperan en Él. Piense por un momento en lo que esto significa. Cuando confiamos en Dios y caminamos por fe, Él nos guiará a tomar ciertas decisiones. Pero nunca debemos temer que Dios nos vaya a pedir que hagamos algo difícil para luego abandonarnos a nuestra suerte. Dios no actúa de esa manera. Él promete trabajar a nuestro favor si sabemos esperar en su dirección. Muchas veces nos encontramos listos para dar un paso apresurado, vemos lo que parece ser una gran oportunidad y pensamos, esta es mi oportunidad, tengo que actuar, ya. Pero en el fondo de nuestro corazón, el Espíritu Santo nos susurra, no te muevas todavía, confía en mí,
no tomes las riendas de la situación tus propias fuerzas. Espesa en mí. Déjeme confesarle algo con total honestidad. Cada vez que en mi vida personal me he adelantado a los tiempos de Dios, para hacer las cosas a mi manera y bajo mi propio calendario, siempre sin excepción, me he equivocado y he tenido que sufrir las consecuencias. Pero cuando he tenido la paciencia de esperar en su dirección, he visto la mano poderosa de Dios abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Cuando esperamos pacientemente en el Señor, estamos rindiendo un acto supremo de adoración y estamos reconociendo su señorío absoluto sobre nuestras vidas. Si yo le preguntara hoy, ¿es Jesucristo el Señor de su vida?, usted seguramente me respondería con un rotundo, sí, claro que sí. Pero analicemos esto a la luz de sus acciones cotidianas. Si Jesús le pide que espere en relación con un proyecto, una relación sentimental o un negocio que usted desea con todo su corazón, y usted decide adelantarse de todos modos, ¿sigue siendo Jesús el Señor de su vida en ese momento? No, en realidad, usted está jugando a ser su propio Dios. Al esperar en Él, demostramos con hechos que confiamos en su sabiduría y que aceptamos su lamentablemente. Muchas personas cometen el grave error de casarse a una edad muy temprana o con la persona equivocada, simplemente porque se dejaron dominar por el temor de que se les estaba pasando el tiempo o de que era su última oportunidad de ser felices. Decidieron actuar en su propia sabiduría carnal, cuando Dios claramente les había dicho, espera en mí. Recuerdo muchas ocasiones en mi propia vida donde las oportunidades parecían perfectas ante los ojos humanos, pero el Señor me dijo con firmeza, no lo hagas, espera. Y al mirar atrás, doy gracias a Dios por haberme detenido, porque su plan final era infinitamente superior a lo que yo podía imaginar. Dios hará lo mismo en su vida si usted aprende a regirse por estos 4 principios básicos: escuchar a Dios, obedecerle, depender de Él y esperar en su tiempo perfecto. Ahora bien, ¿cómo le fue a Abraham en lo que respecta a esperar el tiempo de Dios? La verdad es que no le fue muy bien en ciertas ocasiones. Él cometió uno de los errores más graves y costosos de su vida debido a la impaciencia. Y una de las razones por las que amo la Biblia con todo mi corazón es porque es un libro sumamente real y honesto. No oculta las fallas ni las debilidades de los grandes hombres de Dios, sino que nos las muestra para que podamos aprender de ellas. Veamos lo que nos narra el capítulo 16 de Génesis. Sarai, la esposa de Abraham, no podía darle hijos. En aquella cultura del Medio Oriente antiguo, la esterilidad era considerada una de las peores deshonras y una tragedia social para una mujer. Sarai, desesperada ante su situación, le dijo a Abraham, «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva Agar, quizá tendré hijos de ella». Y la Escritura registra con tristeza, y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¡Qué error tan inmenso y doloroso! Dios ya le había prometido a Abraham que le daría un hijo de su propio cuerpo y que haría de él una nación grande. Dios tenía el poder soberano para abrir la matriz de Sarai y cumplir su promesa en el momento perfecto. Pero ante la presión de las circunstancias y la propuesta de su esposa, Abraham decidió no esperar el tiempo de Dios. Escuchó la voz de Sarai en lugar de mantenerse firme en la voz de Jehová. El resultado de ese impaciencia lo conocemos todos: el nacimiento de Ismael a través de Agar, lo cual trajo conflictos familiares profundos que se han extendido a lo largo de las generaciones hasta el día de hoy. Abraham debió haber respondido con fe firme: «No, Sarai, Dios nos ha hecho una promesa eterna, y nosotros esperaremos en él hasta verla cumplida, sin importar cuán imposible parezca para la ciencia médica o la lógica humana». Pero no lo hizo, por favor. Preste mucha atención a esto que voy a decirle. Tenga muchísimo cuidado con las personas a las que usted decide escuchar en los momentos de prueba. Cuando alguien se acerque a darle un consejo, una sugerencia o una alternativa fácil para salir de una dificultad, hágase siempre esta pregunta fundamental: ¿concuerda este consejo con lo que Dios me ha revelado en su palabra y con lo que me está diciendo en la oración? Perfectamente con la santidad de Dios, descarte ese consejo de inmediato, por muy lógico o atractivo que parezca. Recuerde siempre que Dios actúa a favor de los que esperan en Él, no de aquellos que deciden adelantarse y tomar el control en sus propias manos. La desobediencia a Dios, siempre sin excepción, traerá consecuencias dolorosas para nuestra vida y para la vida de nuestros seres queridos. Y esa desobediencia es siempre el resultado directo de una falta de confianza en el carácter y la fidelidad de Dios. Sin embargo, debido a que todos nosotros somos seres imperfectos que cometeremos errores y experimentaremos fracasos en nuestro caminar espiritual,
debemos aprender a aplicar un quinto requisito fundamental. Debemos aprender a reconocer nuestros fracasos en la fe, arrepentirnos sinceramente de ellos y aprender las lecciones para nuestro beneficio espiritual. Reconocer, arrepentirnos y beneficiarnos. ¿Hizo esto Abraham? Por supuesto que sí. Sabemos que lo hizo porque, a pesar de sus caídas y de sus dudas temporales, la Escritura nos muestra que su fe siguió creciendo de manera constante hasta jonkorkalle en unertosvira rademstels en la historia de la redención. Su fe se fortaleció en el fuego de las pruebas. Para ver la demostración más gloriosa de esta fe madura y purificada, le invito a que vayamos al capítulo 22 de Génesis. Este es uno de los pasajes más profundos y conmovedores de toda la Biblia. Dice después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó y de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Deténgase por un momento y medite en las palabras que Abraham les dijo a sus siervos. Iremos, adoraremos, y volveremos a vosotros. Piense en la teología tan profunda que encierran estas palabras expresadas en plural. Abraham sabía perfectamente que Dios le había ordenado ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio de holocausto. Humanamente hablando, esto significaba la muerte de su amado hijo y el aparente fin de todas las promesas divinas de bendición sobre su descendencia. Sin embargo, la fe de Abraham había alcanzado una madurez tan sublime que él estaba absolutamente convencido de que, si sacrificaba a Isaac en obediencia al mandato divino, Dios tenía el poder soberano de resucitarlo de entre los muertos para cumplir su palabra eterna. Esa es la cumbre de la fe. Estar dispuesto a entregarle a Dios lo más preciado de nuestra existencia, aquello que más amamos, con la certeza total de que Dios es fiel y que nunca nos dejará en la ruina espiritual. La vida en abundancia que Jesucristo nos ofrece es la vida de fe. No existe nada en este mundo que pueda compararse con el gozo y la seguridad de caminar de la mano del Creador. Aprender a escuchar su voz en el silencio de la oración. Aprender a obedecerle de manera inmediata aunque no entendamos todo el panorama. Aprender a depender de su provisión diaria y a esperar pacientemente en sus tiempos perfectos. Y cuando cometamos un error, tener la humildad de postrarnos, pedir su perdón, levantarnos con renovada confianza y seguir adelante. Esa es la vida cristiana victoriosa y está plenamente a su disposición desde el momento en que usted rinde su corazón a Jesucristo como su Salvador personal. Oremos juntos al Padre Celestial. Te damos infinitas gracias por tu inmensa paciencia para con cada uno de nosotros. Gracias por tu gracia admirable que nos perdona con tanta rapidez cuando venimos a ti con un corazón sincero y arrepentido. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Sabes que en medio de nuestra debilidad humana, deseamos con todo nuestro ser hacer lo correcto, caminar en obediencia a tus mandatos y crecer en nuestra fe hasta depender enteramente de ti para cada detalle de nuestras vidas. Queremos ser los hombres y las mujeres que tú has diseñado que seamos desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a aplicar estos principios eternos en nuestra vida diaria. Oramos hoy en el nombre sobre todo nombre, el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para que cada persona que escuche este mensaje sea tocada por tu Espíritu Santo, levante su propio altar de entrega y decida hoy mismo escuchar tu voz, obedecer tus mandatos, depender de tu amor y esperar en tus tiempos perfectos. En el nombre de Jesús, amén. Nota. Este estilo enfatiza la soberanía de Dios y la obediencia confiada. El paso 02, el guión de oración traducido, se llama el compañero del sermón. Me ayuda de manera personal a conectar de una forma aún más íntima con las verdades bíblicas que el Espíritu Santo nos enseña a través de los mensajes del Dr. Charles Stanley en El Hijo de Dios. El Señor Jesucristo declaró con majestad y amor eterno: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Por tanto, id por todo el mundo, enseñando y predicando el glorioso Evangelio de la gracia a toda criatura. En contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica de Dr. Charles Stanley presenta hoy el mensaje titulado La clave para una paz permanente.
quiero pedirle que escuche con mucha atención la pregunta que voy a formularle en este momento. ¿Considera usted que realmente es posible disfrutar de una paz verdadera, sólida y constante, aun cuando nos encontremos en medio de las circunstancias más dolorosas, difíciles y adversas de nuestra existencia terrenal? Quizás usted se encuentre hoy atravesando una situación sumamente compleja en su salud, en sus finanzas o en su vida familiar, y se pregunte con total sinceridad en su interior: ¿es posible tener paz cuando todo mi entorno parece desmoronarse por completo? ¿Cómo puedo experimentar tranquilidad en mi alma cuando sufro un dolor físico constante, o cuando el vacío de una pérdida emocional parece consumir mis fuerzas cada mañana? ¿Cómo hallar calma cuando, desde la perspectiva humana, parece absolutamente imposible resolver el problema que me quita el sueño y me llena de ansiedad durante las noches? Para comprender cómo es posible experimentar esta realidad sobrenatural, quiero que me acompañe con su mente y su corazón al aposento alto. Visualice por un momento al Señor Jesús reunido con sus amados discípulos en sus últimas horas antes de ir a la cruz. El ambiente en aquella habitación estaba cargado de una tensión indescriptible. Pedro ya había discutido fuertemente con el Maestro acerca de permitirle o no lavar sus pies. Judas Iscariote acababa de salir apresuradamente hacia la noche oscura con el propósito infame de entregar a su Señor a las autoridades. Y para colmo de males, Jesús les estaba hablando de un tema que ellos se negaban rotundamente a aceptar. Les estaba anunciando su partida inminente, revelándoles con toda claridad que sería arrestado, condenado y crucificado en pocas horas para los discípulos. Todo esto carecía por completo de sentido. Sus sueños de un reino mesiánico glorioso y terrenal parecían desmoronarse ante sus propios ojos. Se sentían solos, confundidos y aterrorizados por lo que traería el día de mañana. Y en medio de ese escenario de profunda angustia y desesperación, el Señor Jesús los mira a los ojos y les pronuncia estas palabras asombrosas: «No se turbe vuestro corazón». Seguramente el Señor no les dijo esto de una manera superficial o indiferente, pero para los discípulos, en su estado de agitación, aquellas palabras pudieron sonar como la petición más ilógica e imposible de cumplir en ese momento. ¿Cómo podía Jesús pedirles que mantuvieran la calma en medio de semejante caos? Para comprender el alcance divino de esta declaración, le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Este es uno de esos pasajes de la Escritura que, si no llegamos a captar en toda su dimensión espiritual y en su contexto histórico, nunca podremos aplicar de manera práctica en nuestro vivir diario. En medio de esa atmósfera de dolor, Jesús declara con toda la autoridad de su deidad: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». ¿Qué era lo que realmente les estaba diciendo el Salvador? En el idioma original, la estructura de la frase implica detener una acción que ya se estaba llevando a cabo. Jesús les estaba diciendo: detengan ya su angustia. Dejen de permitir que sus corazones sigan estando profundamente turbados e inquietos, porque yo les mostraré exactamente cómo vivir y cómo mantener la paz a través de toda esta tormenta. Todos nosotros, a lo largo de nuestro paso por este mundo, nos hemos visto obligados a enfrentar adversidades de gran magnitud. Situaciones dolorosas donde hemos clamado al cielo con lágrimas en los ojos diciendo: «Dios mío, ¿dónde estás en este momento de mi vida? Si realmente estás conmigo y me amas, ¿por qué parece que no escuchas mis ruegos? ¿Por qué permites que continúe esta escasez financiera? ¿Por qué no sanas mi cuerpo de esta terrible enfermedad? ¿Por qué no restauras mi matrimonio o permites que mi hijo regrese al hogar?» No hay un solo ser humano que no haya experimentado este tipo de batallas en su interior. Es precisamente por una que quiero hablar con toda la unción del Espíritu Santo acerca de la clave para disfrutar de una paz permanente en su vida. No me refiero a una paz temporal, a esa paz que depende de que todo vaya bien a nuestro alrededor, una paz que hoy nos acompaña y que mañana, ante cualquier problema menor, desaparece por completo. No, yo le hablo de esa paz que es un ancla firme y sólida para el alma en los momentos de mayor tempestad. Cené, le invito a que leamos juntos 3 versículos fundamentales en este capítulo 14 de Juan. Comencemos con el versículo 1, donde el Señor nos dice de manera personal: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Luego, el Señor procede a darles una serie de promesas eternas sobre el hogar que les está preparando en el cielo y sobre la venida del Espíritu Santo. Y al llegar al versículo 27, Jesús les entrega este legado maravilloso: «La paz os dejo, mi paz os doy.
yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Qué declaración tan profunda! Al decir mi paz, Jesús no les estaba ofreciendo una fórmula de tranquilidad humana, sino que les estaba haciendo partícipes de la misma paz perfecta, divina e inquebrantable que él mismo poseía en su interior mientras se dirigía voluntariamente hacia el sufrimiento de la cruz. Y si avanzamos hasta el capítulo 16 de este mismo Evangelio, en su último versículo, el Señor vuelve a sellar esta promesa con estas palabras de victoria. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, mis amados. Para poder experimentar esta realidad en nuestra vida, es indispensable que comprendamos que la Biblia enseña que existe una diferencia de carácter vital entre lo que es la paz con Dios y lo que es la paz de Dios. Permítame explicarle esto con sumo detalle, porque el primer paso absoluto y obligatorio para poder disfrutar de la paz de Dios en nuestro caminar diario es habernos asegurado de estar primero en paz con Dios en él. ¿En qué consiste realmente estar en paz con Dios? Para comprenderlo, debemos analizar cuál era nuestra condición espiritual antes de que el Señor Jesucristo irrumpiera en nuestras vidas con su salvación. Le invito a que vayamos por un momento al libro del profeta Isaías en el capítulo 59, versículos 1 y 2. La Escritura declara de manera categórica: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La Biblia nos enseña que el pecado no es una simple debilidad o un error sin importancia, sino que es una rebelión voluntaria contra la santidad de Dios que establece una separación espiritual absoluta entre el ser humano y su Creador. En nuestra condición natural antes de la salvación, éramos considerados, según la Escritura, enemigos de Dios. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 9 y 10, leemos estas palabras solemnes: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En antes de recibir la salvatos, la ira santa de Dios se encontraba sobre nosotros debido a nuestros pecados, y vivíamos bajo el justo juicio divino. Esa es la triste y angustiosa condición espiritual de toda persona que hoy en día vive apartada de Jesucristo. Pero cuando usted decide reconocer su pecado con humildad, se arrepiente de corazón y confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador, en ese mismo instante ocurre un milagro legal en los cielos. Usted es justificado por la fe. La lucha y la rebelión contra su Creador terminan de una vez y para siempre. Dios derrama su amor sobre su vida, borra todos sus pecados con la sangre preciosa de su Hijo y lo adopta como su Hijo amado. Usted pasa de ser un enemigo bajo juicio a ser un hijo amado en perfecta reconciliación. Esa es la paz con Dios, y se decide una sola vez y para siempre. Sin embargo, la paz de Dios es un asunto completamente diferente, mientras que la paz con Dios, posición legal y eterna ante el cielo, la paz de Dios define nuestra experiencia de vida diaria en la tierra. La paz de Dios es esa tranquilidad interior sobrenatural que protege nuestras mentes y nuestros corazones frente a las presiones de la vida. Diferencia de la paz con Dios. La paz de Dios es una decisión que usted debe tomar diariamente, momento a momento en ¿Cómo nos apropiamos de esta paz en nuestro diario vivir? El apóstol Pablo nos da la respuesta inspirada por el Espíritu Santo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, un pasaje que le ruego que guarde en lo más profundo de su memoria. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol nos insta a depositar todas nuestras cargas, ansiedades y temores en el altar de Dios mediante la oración ferviente y constante, acompañada siempre de una actitud de gratitud por lo que Él ya ha hecho y por lo que hará en su soberanía. Y cuando hacemos esto por la fe, la paz de Dios, que supera cualquier explicación, racional o lógica humana, actúa como un centinela militar, que protege nuestra mente y nuestras emociones, contra los ataques del enemigo y contra la desesperación de las crisis. La paz de Dios no es la ausencia de problemas en nuestras vidas, es la presencia real y activa de una persona, el Señor Jesucristo, morando en nuestro corazón a través del Espíritu Santo,
y dándonos una estabilidad absoluta frente a la tempestad. La mayoría de las circunstancias de la vida terrenal están completamente fuera de nuestro control humano. Usted no puede controlar la economía mundial, no puede controlar las decisiones de otras personas, ni puede asegurar que nunca enfrentará una crisis de salud o una pérdida familiar. Pero si su vida está cimentada sobre la roca firme que es Jesucristo, usted no será sacudido por los vientos de la adversidad. Usted podrá experimentar una quietud interna inquebrantable porque sabe con certeza quién es su Dios, sabe que Él está en el trono soberano del universo y confía plenamente en que Él cumplirá cada una de sus promesas. Pero recuerde esto con mucha claridad. Es absolutamente imposible experimentar la paz de Dios mientras usted insista en vivir en una actitud de desobediencia voluntaria a su santa voluntad. No importa cuántos recursos financieros acumule en su cuenta bancaria, cuántos placeres mundanos intente disfrutar, o de qué maneras intente adormecer el dolor y la insatisfacción de su alma mediante el alcohol, las drogas o las relaciones pasajeras, nada de eso podrá llenar jamás el vacío que solo Dios puede llenar. Dios ha diseñado el alma humana de tal manera que solo encuentra su descanso y su paz verdadera cuando está en perfecta sintonía y obediencia con su Creador. Si usted se encuentra hoy sintiendo que sus circunstancias actuales han superado su capacidad de resistencia, que ya no puede más con la ansiedad y el temor, le invito de todo corazón a detener su marcha. Deje de luchar en sus propias fuerzas, rinda su vida, su voluntad, sus problemas y su futuro entero a los pies de Jesucristo, apropiese de la verdad de que como hijo de Dios, usted tiene al Consolador celestial, al Espíritu Santo, morando en su interior para ser su fuente inagotable de paz y fortaleza. Este es el núcleo de la vida cristiana victoriosa. Consiste en una relación de unidad diaria, de amor y de obediencia constante con nuestro Señor. Jesucristo no es solo un maestro de moralidad o un personaje histórico lejano. Él es el príncipe de paz, el Dios vivo que le ama con amor eterno y que anhela guiar cada uno de sus pasos hacia una vida plena de propósito y de bendiciones. Paso 02 de oración, traducido en saludos afectuosos en el amor inefable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para mí un privilegio y un gozo verdaderamente inmenso el poder compartir con cada uno de ustedes el día de hoy la preciosa e infalible palabra de Dios. En este ministerio de En Contacto, nuestro compromiso inquebrantable delante del Señor es llevar la luz gloriosa del Evangelio a cada nación de la tierra, proclamando la verdad bíblica con firmeza, con amor y sin ningún tipo de reservas. En esta sección de nuestro programa, quisiera invitarle a reflexionar profundamente en un pasaje de las Escrituras que nos revela una de las verdades más conmovedoras sobre el corazón de Dios y sobre los peligros ocultos de nuestra propia naturaleza humana. He titulado esta porción de nuestro mensaje ausente de la fiesta. Nuestro Señor Jesucristo fue un maestro inigualable en el arte de enseñar verdades espirituales eternas a través de parábolas sencillas, pero de un impacto demoledor para el alma. Él conocía a la perfección cada recoveco de la mente humana, cada motivación oculta y cada actitud de los corazones de las multitudes que le rodeaban en su ministerio terrenal. Al abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 del Evangelio según Lucas, nos encontramos con un escenario sumamente revelador. La Escritura nos dice en sus versículos iniciales: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Ante aquella murmura llena de orgullo y desprecio religioso por parte de los líderes espirituales de la época, Jesús responde narrando 3 parábolas maravillosas sobre el gozo de Dios al encontrar lo que se había perdido: la oveja perdida, la moneda perdida y finalmente la parábola del hijo pródigo. Por lo general, cuando meditamos en esta última historia, nuestra atención se concentra casi de manera exclusiva en la primera parte del relato, en la rebelión del hijo menor, en su partida hacia una provincia lejana, donde desperdició toda su herencia viviendo perdidamente en la inmundicia, y en su posterior arrepentimiento humilde al regresar a los brazos de su padre, quien lo recibe con un amor y una misericordia incondicionales. Pero en esta oportunidad, amados, quiero invitarle a que miremos con suma atención la segunda parte de esta historia, aquella dimensión del relato que muchas veces pasamos por alto, pero que contiene una advertencia espiritual de vital importancia para cada uno de nosotros. Piense por un momento en los 3 personajes principales de esta parábola: el Padre misericordioso,
el hijo menor descarriado y el hermano mayor que permaneció físicamente en el hogar. Al analizar estos personajes, yo le pregunto con total honestidad a su alma, ¿cuál de ellos describe con mayor precisión su condición espiritual el día de hoy? Se ve reflejado en el amor incondicional del Padre, en la humillación sincera del hijo pródigo que regresa a casa, o se encuentra usted atrapado, sin darse cuenta, en la actitud fría, crítica y amargada del hermano mayor. Leamos con detenimiento lo que la Escritura nos registra a partir del versículo 25 de este capítulo 15 de Lucas. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Mire qué cuadro tan impactante y doloroso nos presenta el Señor, mientras dentro de la casa del Padre se vivía una fiesta de gozo inmenso, de restauración y de amor, debido al regreso a la vida de aquel que estaba perdido, afuera. En la puerta de esa misma casa, el hijo mayor se encontraba sumido en un enojo terrible, con el corazón carcomido por los celos, la amargura, el resentimiento y el desprecio absoluto hacia su propio hermano. ¿Sabe cuál era la tragedia de este hijo mayor? La tragedia era que, aunque físicamente nunca había abandonado la casa de su padre, su corazón se encontraba en una provincia tan lejana y en una posilga espiritual tan inmunda como la que había habitado su hermano menor en el desierto. Él cumplía de manera externa con todas sus labores diarias en el campo, servía con una supuesta fidelidad que en realidad no nacía del amor filial, sino de un sentido legalista de obligación y del deseo secreto de merecer su propia recompensa. Y su servicio carecía por completo del gozo y de la comunión íntima con el Padre. Su lenguaje revela con total claridad la amargura de su alma. Al referirse a su hermano menor, no le llama mi hermano, sino que le dice al Padre con desprecio: «Este tu hijo». Él se consideraba una víctima de la injusticia, un siervo fiel que nunca había recibido el reconocimiento que creía merecer, mientras que un pecador arrepentido era colmado de honras, de vestidos nuevos y de una fiesta de bienvenida. Estaba lleno de justicia propia, de un espíritu de juicio severo y de una total incapacidad para perdonar y alegrarse por la salvación de las almas. En qué advertencia tan solemne para todos nosotros, especialmente para aquellos que llevamos muchos años dentro de la Iglesia, sirviendo en los ministerios y considerándonos cristianos ejemplares. Es sumamente fácil caer en la trampa del fariseísmo, en el error de mirar con desprecio las caídas de los demás y murmurar contra las bendiciones y la misericordia que Dios en su soberanía decide derramar sobre los pecadores arrepentidos. Muchas veces nos creemos muy espirituales mientras en nuestro interior albergamos un veneno mortal de celos, de murmuración, de amargura y de resentimiento hacia nuestros hermanos. Pero escuche la maravillosa y tierna respuesta del Padre en el versículo 31. Él entonces le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado». El padre no responde a su ira con enojo, sino que sale de la casa de la fiesta, se rebaja a buscarlo en la oscuridad de su rabieta y le ruega con infinita paciencia que entre a compartir el gozo familiar. Le recuerda el privilegio inmenso del que disfrutaba cada día, estar constantemente en su presencia, compartiendo todo lo que el padre poseía, una intimidad que el hijo mayor nunca había sabido valorar ni disfrutar, porque su mente estaba enfocada en el mero cumplimiento de reglas y en la comparación con los demás. Mis amados hermanos y amigos, existen en esta parábola dos clases de posilgas espirituales. Una es obvia, visible y escandalosa, la del hijo menor que lo pierde todo y termina comiendo el alimento de los cerdos en una tierra de pecado. Pero la segunda posilga es mucho más sutil, oculta y peligrosa. Es la posilga de la justicia propia, del orgullo espiritual, de la amargura y del juicio implacable que habita dentro de la misma casa del Padre, oculta detrás de una apariencia de santidad y de servicio impecable. Si el día de hoy el Espíritu de Dios está tocando las puertas de su corazón y revelándole que en su interior existen rastros de ese hermano mayor,
Si usted siente que se ha vuelto una persona dura para perdonar, pronta para juzgar las caídas de otros, celosa de las bendiciones ajenas y amargada en su servicio al Señor, yo le ruego que no endurezca su corazón. No permanezca ausente de la fiesta de la gracia. El Padre Celestial está saliendo hoy a su encuentro en este momento de oración, extendiéndole sus brazos de amor y rogándole con paciencia que deje atrás su orgullo, que se humille ante Él, que reconozca sus fallas y que entre a disfrutar del gozo incomparable de su salvación. Permítame guiarle en una oración profunda de consagración y arrepentimiento. Padre amado, Señor del cielo y de la tierra, venimos delante de tu presencia en este día con un corazón humilde y con el alma totalmente abierta ante la luz de tu santa palabra. Confesamos con sinceridad que, si no fuera por tu gracia infinita y tu misericordia inmerecida sobre nuestras vidas, todos nosotros estaríamos perdidos en la posilga de nuestros propios pecados y de nuestra rebelión espiritual. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas ocasiones en las que hemos permitido que el orgullo de la justicia propia, la amargura, el espíritu de crítica y los celos se apoderen de nuestro corazón. Perdónanos por no saber valorar el inmenso privilegio de habitar en tu casa, de disfrutar de tu presencia diaria y de ser herederos de todas tus bendiciones eternas. Limpia nuestra alma de todo veneno, de resentimiento y de falta de perdón hacia nuestros hermanos. Te rogamos, oh Dios, que mediante la obra transformadora del Espíritu Santo nos concedas un corazón conforme al tuyo, un corazón lleno de compasión por los perdidos, que se alegre profundamente ante la salvación de cada alma y que esté siempre dispuesto a perdonar y a restaurar con amor. Que no permitamos que ninguna amargura interna nos mantenga alejados de la fiesta de tu gracia y del gozo de tu comunión íntima. Y oramos por cada persona que escucha este mensaje en el día de hoy. Que si hay alguien que se siente indigno de acercarse a ti por causa de sus pecados pasados, pueda comprender que tus brazos están abiertos de par en par para recibirle con perdón y amor eterno. Y que si hay algún hijo mayor que se encuentra atrapado en el orgullo espiritual, pueda hoy humillarse ante ti para recibir una renovación completa de su alma. Te lo pedimos todo, con acción de gracias en nuestros corazones, en el nombre precioso y sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre amado, tú en tu infinita gracia y misericordia nos has prometido en tu santa palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué asombroso y reconfortante es saber que no importa cuán profundo hayamos caído o cuán extraviado parezca nuestro camino, tu gracia es siempre mayor que nuestras flaquezas. Quizás en este preciso instante, nadie más en este mundo sepa exactamente dónde nos encontramos ni sofca el peso de las batallas secretas que libramos en la intimidad de nuestra alma. Pero tú lo sabes todo, conoces cada suspiro, cada herida, cada duda y cada temor que intenta asediarnos. Por eso, mi ferviente súplica hoy es que, donde quiera que nos encontremos en este caminar de la vida, tomemos la firme decisión de girar de todo corazón y volver a casa, al refugio seguro de tus brazos protectores. Te damos gracias infinitas por ese nuevo comienzo que nos ofreces cada mañana, un lienzo en blanco limpio por la sangre de tu Hijo. En el precioso y soberano nombre de Jesús. Amén. Comience cada mañana alimentando su espíritu y fortaleciendo su fe con el devocional gratuito de En Contacto. Le invito a suscribirse hoy mismo para recibir diariamente una porción de verdad bíblica directamente en su hogar. El Hijo de Dios, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, declaró con absoluta e incuestionable autoridad divina aquellas palabras que transformaron la historia de la humanidad por completo. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. No existe otra vía de reconciliación, no hay otro puente hacia la eternidad. Y basándose en esa soberana verdad, nos dejó un encargo sagrado, por tanto vayan por todo el mundo, enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, llevando la luz de la salvación hasta lo último de la tierra. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy continuaremos profundizando en un tema que es de vital importancia para la supervivencia y la victoria diaria de todo creyente, la armadura de Dios. Prepárese para descubrir cómo equiparse espiritualmente para enfrentar con firmeza las acechanzas del enemigo. Todo mandato que nuestro amado Padre Celestial nos da en las páginas de su santa palabra tiene un propósito divino profundamente claro, sabio y redentor. Dios no emite decretos simplemente por el hecho de hablar,
ni nos impone reglas para limitar nuestra felicidad o coartar nuestra libertad. Él nos entrega sus instrucciones por una razón sumamente específica. Escuche bien lo que le voy a decir, y le ruego que lo grabe profundamente en su mente y en su corazón. Cada mandamiento del Señor es siempre, sin excepción alguna, para nuestro propio bien eterno y nuestra absoluta protección. Cuando logramos entender los mandamientos de Dios dentro de su contexto de amor y soberanía divina, a menudo se nos facilita obedecerlos con un corazón dispuesto, alegre y lleno de gratitud. Sin embargo, sé muy bien que hay momentos en la vida cristiana en los que Dios nos da una instrucción o nos permite atravesar por una circunstancia que no logramos comprender plenamente. En esos instantes de oscuridad e incertidumbre, la obediencia no se siente tan sencilla ni tan natural, y aún así debemos recordar que si Él nos dicta una instrucción, es invariablemente para salvaguardar nuestra alma, para protegernos de peligros invisibles y para asegurar nuestro bienestar espiritual en medio de las tormentas. Por ejemplo, imagine que usted se encuentra en su tiempo de oración diaria, postrado delante de la presencia del Señor, y de repente percibe de manera clara e inconfundible que el Espíritu Santo le está comunicando algo muy específico sobre lo que desea que usted realice, o quizás sobre un camino del cual debe apartarse de inmediato. Ignorar esa voz, desatender esa dirección divina, es invitar al desastre directo a su vida. ¿Y por qué es así? Por la sencilla razón de que el Señor nos da instrucciones preventivas porque Él conoce perfectamente lo que nos aguarda en el mañana. Dios es omnisciente. Él conoce el futuro al detalle, sabe lo que está a la distancia, conoce cada obstáculo que se avecina y las trampas que el enemigo de nuestras almas ha sembrado minuciosamente a la vuelta de la esquina. Así pues, si Dios le dice, quiero que hagas esto ahora mismo, o quiero que te detengas en este instante, ese no es el momento adecuado para comenzar a argumentar con el Creador del universo sobre si su plan es sabio o no, ni para debatir si es conveniente obedecerle. Sabemos por la infalible revelación de su naturaleza divina, que porque Él es esencialmente bueno y busca siempre lo que más nos conviene, lo que Él nos manda a hacer ya está determinado como lo mejor para nuestras vidas. Aunque en el plano humano no logremos entender las razones lógicas, y aunque nuestra mente limitada no alcance a imaginar el porqué de sus demandas, nuestra única respuesta segura es obedecerle sin reservas, con una confianza ciega en su fidelidad. Le aseguro que cuando usted decida dar ese paso de obediencia radical, al mirar hacia atrás con el paso del tiempo, descubrirá con asombro y adoración que Dios sabía exactamente por qué le ordenó tomar esa decisión en particular. Comprenderá que Él sabía muy bien lo que hacía al decirle, debes hacer esto en este momento exacto y de este modo específico. Dios siempre está cuidándonos con el tierno celo de un Padre amoroso. Y este principio de obediencia vigilante es especialmente crucial cuando lidiamos con la realidad cotidiana de nuestra batalla espiritual. Porque, mi querido hermano, nuestra batalla no es un evento aislado que ocurre de vez en cuando. Es una guerra constante, diaria, que se libra a cada instante en la mente y en el corazón. Dios, conociendo la intensidad de este conflicto, nos ha dejado mandatos sumamente claros e instrucciones precisas en las Escrituras sobre cómo prepararnos para ella, cómo estar listos para enfrentar los conflictos, para resistir a los espíritus malignos, a Satanás y a todo el sistema corrompido que se levanta contra el conocimiento de Dios. Para comprender esto a fondo, lo invito a que busque en su Biblia el capítulo 6 de la Epístola a los Efesios. En esta maravillosa carta, el apóstol Pablo, bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, nos presenta un mandato urgente y sumamente práctico. Pablo aborda un aspecto con el que todos nosotros, sin excepción, luchamos día tras día, la guerra espiritual. Al leer este pasaje, notará de inmediato que el apóstol utiliza una terminología militar muy vívida, describiendo acciones y elementos que físicamente nunca podríamos vestir o realizar, pero que espiritualmente representan nuestra única defensa real. Dado que nos encontramos en medio de una guerra de dimensiones espirituales, es absolutamente indispensable que la analicemos y la enfrentemos desde una perspectiva estrictamente espiritual. Leamos juntos a partir del versículo 10 de Efesios 6. Pero antes de leerlo, permítame recordarle brevemente la hermosa estructura de esta epístola para que comprendamos el peso de las palabras de Pablo. Los primeros 3 capítulos de Efesios son una exposición teológica gloriosa de cuán inmensamente ricos somos en Cristo Jesús,
de las bendiciones celestiales con las que hemos sido sellados. Luego, los capítulos 4, 5 y la mitad del 6 nos detallan de manera práctica cómo debemos vivir nuestra vida cotidiana sobre la base de esa riqueza espiritual que ya hemos recibido de Dios. Y es justamente aquí, en la recta final de la carta, donde el apóstol nos lanza una advertencia seria. Cuidado, tienen un adversario astuto y despiadado que busca destruir sus vidas, sus matrimonios, sus ministerios y su testimonio. Pero no teman, porque pueden salir victoriosos si hacen exactamente lo que estoy a punto de enseñarles. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, ceñidos vuestros lomos con verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él, como debo hablar. Qué pasaje tan solemne y majestuoso. En estos versículos, Pablo descorre el velo del mundo invisible para describir la verdadera naturaleza de la batalla en la que estamos inmersos. Nos deja claro que no estamos peleando contra las personas que nos rodean. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra su cónyuge, no es contra su jefe, no es contra ese vecino difícil o los problemas del gobierno. Detrás de los conflictos visibles hay una dimensión espiritual donde operan fuerzas demoníacas reales, organizadas jerárquicamente, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Satanás lidera un ejército bien estructurado cuyo único objetivo es hurtar, matar y destruir. El apóstol nos dice que, aunque estas fuerzas operan en las regiones celestes, nosotros tenemos que afrontar sus ataques de manera muy real, con los pies bien puestos sobre la tierra, en nuestra rutina diaria de cada mañana, tarde y noche. Y para salir victoriosos en este terreno de combate, la primera directriz es clara. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, manteniéndonos firmes y vigilantes contra las artimañas, estrategias y sutilezas del enemigo. Notemos que a partir del versículo 13, Pablo enfatiza nuevamente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Observe que no dice algunas partes de la armadura, sino toda la armadura. Si un soldado sale al campo de batalla con el pecho protegido pero sin casco, o con una hermosa espada pero sin escudo, se convierte en un blanco fácil para el enemigo. Dios ha diseñado un equipamiento completo. Quisiera que analizáramos esta armadura desde la perspectiva histórica del soldado romano que Pablo tenía encadenado junto a él mientras escribía estas palabras, para luego comprender cómo aplicar cada uno de estos elementos en nuestra vida práctica hoy en día. Porque seamos sinceros, Pablo no escribió esta epístola simplemente para entretenernos con una analogía militar o una historia de tiempos antiguos. Él nos dio una orden directa: debemos vestirnos con la armadura de Dios. Y si el Espíritu Santo inspiró estas palabras es porque es una necesidad urgente y absolutamente práctica. La pregunta clave que cada uno de nosotros debe hacerse hoy es: ¿cómo se ve esto en mi vida diaria? ¿Cómo puedo armarme espiritualmente cada mañana antes de salir a enfrentar los desafíos del mundo? ¿Cómo puedo levantar una defensa impenetrable contra los ataques del enemigo utilizando esta armadura espiritual? Analicemos la primera pieza que menciona el apóstol: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Para comprender el significado de esto debemos visualizar al soldado romano de la antigüedad. En aquellos tiempos, los soldados usaban túnicas holgadas. Si un soldado intentaba correr o entrar en combate cuerpo a cuerpo con una túnica suelta, se tropezaría fácilmente con su propia ropa y caería indefenso ante el oponente. Por lo tanto, lo primero que hacían era ceñirse con un cinturón o faja ancha de cuero que sujetaba firmemente la túnica alrededor de sus lomos, dándoles libertad de movimiento, firmeza en el torso y estabilidad en sus pies. Además,
De este cinto se suspendía la espada, lo que lo convertía en la base estructurante de todo el equipo militar. Pablo llama a esto el cinto de la verdad. ¿Por qué menciona la verdad como la primera y más fundamental pieza de la armadura? Creo fervientemente que esto se debe a que la verdad es el cime absoluto sobre el cual se edifica toda la victoria en la vida del creyente. Si usted y yo no conocemos la verdad absoluta acerca de quién es Dios, si no conocemos la verdad sobre el sacrificio redentor de Jesucristo, y si ignoramos la verdad sobre la persona y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, estaremos completamente desarmados. Debemos conocer la verdad sobre nosotros mismos y sobre la posición celestial que ahora ocupamos en Cristo Jesús, que hemos sido lavados, santificados, justificados y sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Cuando usted no comprende su verdadera posición de autoridad espiritual y duda de la seguridad de su relación con Dios, se vuelve extremadamente vulnerable. En el momento en que Satanás lance sus ataques mentales, susurrándole mentiras como «Dios no te ama», «Tus pecados no han sido perdonados», o «Eres un fracaso y Dios te ha abandonado», lo primero que experimentará será un miedo paralizante. Comenzará a dudar de su salvación, a dudar de la fidelidad de Dios y a dudar del amor del Padre. Y mi amado hermano, preste atención a esto. En el preciso instante en que la duda y el temor se apoderan de su mente, usted ya habrá dado el primer paso hacia una derrota espiritual devastadora. Necesitamos conocer la verdad de las Escrituras, andar decididamente en ella, regir cada una de nuestras decisiones por sus principios eternos y permitir que la honestidad y la integridad de Dios sean las características distintivas de nuestro carácter. Continuemos examinando el pasaje. El apóstol nos dice a continuación, y vestidos con la coraza de justicia. En la época romana, la coraza era una pieza robusta que solía fabricarse de cuero grueso y resistente, a menudo reforzada con placas de metal o escamas de bronce, que envolvía por completo el torso del soldado, protegiendo tanto el pecho como la espalda. Algunos soldados incluso llegaban a cubrir sus corazas o escudos con láminas endurecidas hechas de cascos de caballo, ya que sabían muy bien que el enemigo utilizaba flechas ardientes diseñadas para penetrar y quemar las zonas más vulnerables de su cuerpo. La coraza era un elemento vital de supervivencia, pues protegía los órganos más preciados, especialmente el corazón y los pulmones. En un combate cuerpo a cuerpo, donde el enemigo atacaba con puñales y espadas cortas, no tener la coraza puesta equivalía a una muerte segura. Al hablarnos de la coraza de justicia, el apóstol Pablo no se refiere aquí a la justicia imputada, es decir, a esa justicia posicional que recibimos de gratuita en el momento de nuestra salvación por medio de la fe en Jesús. En este contexto práctico del combate diario, la coraza de justicia representa la justicia vivida, es decir, una vida de santidad práctica, de obediencia diaria y de rectitud moral en nuestras acciones cotidianas. Significa decidir conscientemente actuar correctamente, pensar de acuerdo con la voluntad de Dios y relacionarnos con los demás con total integridad y transparencia. Cuando reflexiono en el significado profundo de la coraza de justicia, me doy cuenta de que, por encima de todo, esta es la pieza de la armadura diseñada por Dios para proteger nuestra vida emocional, nuestros sentimientos y los afectos de nuestro corazón. El corazón, en las Escrituras, representa el centro de las emociones, las decisiones y los deseos humanos. Y Dios, en su infinita sabiduría, no desea que sus hijos vivan gobernados por la fluctuación constante de sus emociones. Él no quiere que reaccionemos ante las dificultades de la vida guiados por el enojo, la amargura, el resentimiento o el desánimo. No quiere que tomemos decisiones cruciales basados en un sentimiento pasajero, sino más bien cimentados en la verdad objetiva de su palabra. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que somos amados, perdonados y guardados por Dios. Por lo tanto, al vestirnos con la coraza de justicia, decidimos vivir de manera justa, alineando nuestro comportamiento con lo que sabemos que agrada al Señor. Cuando caminamos en integridad, guardando nuestros caminos de la tentación y del pecado deliberado, le cerramos toda puerta legal al enemigo. El diablo es el acusador de los hermanos, y si usted vive en desobediencia o acaricia un pecado oculto, le está entregando al enemigo un blanco desprotegido en su pecho para que clave sus dardos de culpa, condenación y vergüenza. Viva de tal manera que su vida diaria testifique de la justicia de Cristo en usted. Observemos con atención el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Al contemplar la figura del legionario romano, el apóstol sin duda se fijó en el calzado tan particular que utilizaba, conocido como
caligae, eran unas sandalias de cuero sumamente gruesas y resistentes, provistas de correas que se amarraban firmemente hasta el tobillo y, lo más importante, la suela estaba tachonada con clavos de metal. Este diseño no era casualidad, servía para darles un agarre firme e inquebrantable sobre el terreno, impidiendo que resbalaran o cayeran durante el fragor del combate, especialmente en superficies lodosas o empinadas. Un soldado que perdía el equilibrio en plena batalla estaba prácticamente muerto. ¿A qué se refiere espiritualmente este calzado? Considero que representa la firmeza, la estabilidad y la preparación que el Evangelio de la Paz otorga a la vida del creyente. Todos nosotros debemos estar firmemente plantados sobre el fundamento inamovible de la obra redentora de Jesucristo. Este es el Evangelio que ha traído verdadera paz a nuestras almas, reconciliándonos con Dios y otorgándonos una paz interior que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando caminamos calzados con esta verdad, estamos plantados sobre una roca firme. Sabemos con absoluta certeza en quién hemos creído, sabemos que nuestra salvación es segura y que estamos sostenidos por la gracia soberana del Todopoderoso. Por lo tanto, ya no tenemos que vivir asustados, dudando constantemente de si somos salvos o de si las promesas de Dios son verdaderas. Nos paramos firmes contra los embates del enemigo, porque el Evangelio de la Paz nos da la tracción espiritual necesaria para no resbalar cuando las circunstancias de la vida se vuelven sumamente difíciles y el terreno se torna resbaladizo. Además, este calzado implica estar listos y preparados para movernos, para llevar el mensaje de reconciliación a un mundo que perece en la desesperanza, listos para defender nuestra fe con mansedumbre, pero con una firmeza inquebrantable. Pero el apóstol no se detiene allí. En el versículo 16 introduce una frase de suma importancia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Detengámonos un momento a analizar esto. En el ejército romano existían principalmente dos tipos de escudos. Uno era pequeño y redondo, utilizado mayormente para combates ligeros o desfiles. Sin embargo, la palabra griega que utiliza aquí el apóstol Pablo para referirse al escudo es chireos, que proviene de la palabra que significa puerta. Este escudo, el gran escudo romano, era rectangular y medía aproximadamente 76 centímetros de ancho por 1.20 metros de alto. Dado que los soldados de aquella época no solían ser de gran estatura, este escudo monumental de madera cubierta de cuero y bordes de metal era capaz de cubrir por completo el cuerpo del guerrero cuando éste se agachaba detrás de él. Los ejércitos enemigos solían emplear una táctica de guerra sumamente destructiva. Tomaban flechas, sumergían sus puntas en alquitrán o brea, les prendían fuego y luego lanzaban una lluvia incesante de cientos y cientos de estas flechas ardientes al mismo tiempo sobre las filas romanas. El impacto de estas flechas no solo buscaba causar heridas físicas directas, sino también sembrar el pánico, incendiar los campamentos y desorganizar las formaciones militares. Para contrarrestar esta letal táctica, los soldados romanos sumergían sus escudos de cuero en agua antes de entrar en batalla, de modo que cuando las flechas encendidas impactaban contra el escudo húmedo, el fuego se apagaba instantáneamente sin causar daño alguno. ¿No es esta una analogía asombrosa de nuestra vida de fe? Pablo nos está diciendo que Satanás utiliza constantemente dardos de fuego contra nosotros. ¿Cuáles son estos dardos ardientes? Son pensamientos repentinos de duda, sospechas infundadas, susurros de ansiedad extrema, tentaciones seductoras, temores irracionales, recuerdos dolorosos del pasado, sentimientos de rechazo y mentiras directas sobre el carácter de Dios. Estos dardos llegan de improviso, buscando incendiar nuestras emociones y destruir nuestra paz mental. Pero el apóstol nos da la solución perfecta. Debemos levantar el escudo de la fe. ¿Y qué es la fe en este contexto? No es una mera creencia intelectual abstracta, ni una emoción optimista de que todo va a salir bien. La fe es una confianza activa y absoluta en el carácter de Dios, en su soberanía y en la infalibilidad de sus promesas escritas. Cuando usted lee la Biblia, medita en ella y atesora sus verdades, lo que está haciendo en realidad es fortalecer y humedecer su escudo de la fe. Al ver lo que Dios ha prometido en el pasado y constatar su fidelidad a lo largo de las páginas de la Escritura, su confianza en Él crece. Por eso siempre insisto en la enorme importancia de llevar un diario espiritual de oración en nuestra vida cristiana.
Cuando usted anota de manera detallada las peticiones que presenta ante el trono de la gracia, y luego registra con gratitud cómo y cuándo respondió el Señor a cada una de ellas, está construyendo un monumento tangible a la fidelidad de Dios en su propia historia. Al repasar ese diario en los momentos de prueba, su fe se agiganta de inmediato. Comprende que el mismo Dios que lo libró ayer, lo librará también hoy y mañana. La fe se fortalece al ser ejercitada y probada en el fragor de la batalla cotidiana. No podemos rehuir el combate. Debemos presentarnos listos, vestidos adecuadamente y con el escudo de la fe bien en alto para apagar todo proyectil del enemigo. Avancemos al versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Hablemos de estos yelmos o cascos romanos. Eran verdaderas piezas de ingeniería militar, fabricadas de bronce o hierro altamente resistente. Su estructura era tan sólida que para lograr abollar o romper uno de ellos en combate, se requería el impacto directo y certero de un hacha de guerra pesada. Los romanos solían adornarlos con crestas de plumas o crines de caballo de colores llamativos porque, en su orgullo militar, deseaban lucir imponentes y sembrar el pavor en las filas enemigas. Pero más allá de su aspecto ornamental, el yelmo cumplía una función primordial de protección, resguardaba el cráneo, las sienes y contaba con placas articuladas a los lados para proteger las mejillas y el rostro. Un soldado romano jamás habría cometido la insensatez de entrar en combate con la cabeza descubierta, pues sabía que cualquier golpe en esa zona vital significaba el fin instantáneo de su vida. ¿Por qué asocia Pablo el yelmo con la salvación? Aunque el apóstol no se extiende en una explicación exhaustiva en este versículo, sabemos que el yelmo de la salvación está diseñado específicamente para proteger nuestra mente y nuestros pensamientos. Así como la coraza protege nuestra área emocional, el yelmo de la salvación resguarda nuestro intelecto y nuestra estructura de pensamiento. La mente es el principal campo de batalla en el que opera el enemigo. Si el diablo logra sembrar dudas persistentes en su mente acerca de la seguridad de su salvación, haciéndole creer que Dios lo ha desechado debido a sus imperfecciones, usted se sentirá espiritualmente desamparado, desprotegido y derrotado. El yelmo de la salvación no se refiere a que debamos salvarnos a nosotros mismos mediante el esfuerzo personal, ya que este pasaje está dirigido a creyentes que ya han sido plenamente salvados por la gracia de Dios. Se refiere a la seguridad bendita y a la certeza inquebrantable de nuestra salvación en Cristo Jesús. Cuando usted comprende que su salvación no depende de sus fluctuantes méritos humanos, sino del sacrificio perfecto e inalterable de Jesús en la cruz, su mente adquiere una paz inquebrantable. Cada mañana, al despertar, es vital ponerse espiritualmente el yelmo de la salvación diciendo: Señor, hoy decido entregar el control de mis pensamientos a ti. Te ruego que protejas mi mente de toda mentira de las tinieblas. No permitiré que el enemigo perturbe lo que sé que es verdad en tu palabra. Ayúdame a pensar únicamente en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Llevo cautivo cada uno de mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Piense por un momento en la inmensa cantidad de mensajes, opiniones, filosofías huecas y voces contradictorias que usted escucha o ve a lo largo de un solo día a través de los medios, las redes sociales o las conversaciones con otras personas. Dios debe habilitarnos y capacitarnos para filtrar toda esa información y proteger nuestra mente a través del yelmo de la salvación. En la segunda parte del versículo 17, el apóstol introduce la única arma ofensiva de toda la armadura, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los soldados romanos eran ampliamente conocidos por su destreza en el uso de la espada corta, conocida como gladius. Esta no era una espada larga y tosca para dar golpes al aire, sino una espada corta, de doble filo extremadamente afilada y ligera, diseñada específicamente para el combate cuerpo a cuerpo de alta precisión. A los legionarios se les entrenaba diariamente con rigurosidad extrema para dominar el uso ágil y veloz de esta arma, enseñándoles a esquivar los golpes del oponente y a asestar estocadas mortales en los puntos vulnerables del enemigo. Pablo nos dice que nuestra espada espiritual es la palabra de Dios. Y al reflexionar en esto, es imposible no recordar lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
¡Qué descripción tan formidable de la potencia del libro santo! Lo que usted y yo tenemos en nuestras manos al sostener la Biblia no es un simple compendio de literatura antigua, de poesía hebrea o de consejos morales humanos. Es la mismísima voz inspirada del Dios viviente, el manual de instrucciones absoluto para la vida humana. Sin embargo, escúcheme con mucha atención. Usted no puede ganar la batalla espiritual diaria simplemente teniendo una hermosa Biblia de cuero colocada de adorno en su mesa de noche, en su oficina o sobre su escritorio. Hay personas que piensan erróneamente que por el hecho de tener una Biblia abierta en el Salmo 91 en alguna habitación de su casa, gozarán de una especie de amuleto de protección contra el mal. Así no es como funciona el reino de Dios. La espada del Espíritu solo es eficaz cuando usted sabe cómo empuñarla, y para saber empuñarla debe conocerla, leerla, memorizarla, meditar en ella y aplicarla de manera personal. ¿Sabe usted cómo se asimila verdaderamente la palabra de Dios? Se asimila cuando nos tomamos el tiempo intencional de escudriñar sus páginas con reverencia. Por eso en mis predicaciones siempre los animo a buscar los pasajes bíblicos por ustedes mismos, a subrayar sus Biblias y a memorizar versículos clave. Hay un poder milagroso cuando nuestros ojos físicos leen el texto sagrado y nuestra mente lo procesa. Esa verdad queda impresa de forma indeleble en nuestro espíritu. Pero no basta con conocer la verdad de manera general. Debemos aprender a usar la palabra de Dios de forma específica ante cada ataque particular de Satanás. Pensemos en el ejemplo perfecto que nos dio nuestro Señor Jesucristo durante su tentación en el desierto. Cuando Satanás se le acercó para tentarlo utilizando pasajes bíblicos distorsionados y mentiras sutiles, Jesús no argumentó con él basándose en sus propias opiniones o sentimientos. En cada ocasión, el Señor desenvainó la espada del Espíritu respondiendo con absoluta firmeza: escrito está. Escrito está. Jesús citó pasajes específicos del libro de Deuteronomio para desmantelar cada una de las mentiras del diablo. Para poder hacer eso, se requiere entrenamiento, estudio y disciplina espiritual. Un soldado de la patria no va a la guerra con un fusil de asalto que no sabe disparar. A ese soldado se le somete a un entrenamiento riguroso donde aprende a desarmar, limpiar, aceitar y volver a ensamblar su arma con los ojos completamente vendados, en medio de la oscuridad más absoluta, hasta que cada movimiento se vuelve parte de su memoria muscular. Me asombra ver cuántas Biblias de distintas traducciones y hermosas ediciones poseen los creyentes hoy en día en sus hogares. Tienen la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente. Tienen un arsenal completo en sus estanterías. Pero la pregunta crucial que les hago con amor pastoral es esta: ¿sabe usted cómo manejar con precisión al menos una de ellas? ¿Sabe dónde buscar una promesa de consuelo cuando el dolor azota su alma? ¿Sabe qué versículo citar cuando la tentación de la lascivia o del orgullo asedia su mente? La palabra de Dios es perfectamente aplicable e idónea para absolutamente todas las circunstancias de nuestra existencia. Es un arma maravillosa que Dios nos ha provisto para defendernos del enemigo y para avanzar conquistando territorios para su reino. Muchos comentaristas y lectores de la Biblia cometen el grave error de detener el análisis de la armadura al final del versículo 17, asumiendo que con la espada del Espíritu se termina la lista. Sin embargo, observe con suma atención cómo continúa el apóstol Pablo en el versículo 18 de manera inmediata y sin interrupción alguna, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Permítame decirle una gran verdad que considero fundamental para su vida. Usted puede poseer el conocimiento teológico más profundo, puede recitar de memoria decenas de versículos bíblicos, puede tener una conducta moral intachable y ostentar la armadura más costosa y reluciente del mundo. Pero si usted no sabe cómo orar, si carece de una vida íntima de oración ferviente, constante y apasionada, usted va a caer derrotado en el campo de batalla. ¿Y por qué es esto así? Porque la oración es el canal de comunicación directa a través del cual le hablamos a nuestro Padre Celestial, escuchamos su voz orientadora y recibimos el combustible espiritual necesario para mantenernos en pie. Cuando usted y yo nos ponemos de rodillas, humillamos nuestros rostros delante de la soberana presencia de Dios y clamamos a Él con el corazón contrito. Algo verdaderamente sobrenatural sucede en el plano espiritual.
Se desata un poder incomprensible, una firmeza y una fortaleza espiritual que no pueden obtenerse de ninguna otra manera en esta vida. No existe ningún sustituto para la oración. No hay conferencias, libros, métodos o actividades eclesiásticas que puedan suplir la falta de comunión íntima con el Padre. Al meditar en este pasaje a lo largo de los años de mi ministerio, a menudo he llegado a una conclusión muy profunda sobre la estrecha relación que existe entre la armadura de Dios y nuestra vida de oración. Si nos preguntamos, ¿en qué momento nos ataca con mayor saña el enemigo de nuestras almas? La respuesta es obvia, cuando estamos orando o cuando nos disponemos a hacerlo. ¿Qué es lo que Satanás desea con mayor desesperación arrancar, estorbar y erradicar por completo de la vida de un hijo de Dios? Su vida de oración. El diablo no teme a nuestros programas eclesiásticos ni a nuestra elocuencia humana, pero tiembla cuando ve al creyente más débil postrado sobre sus rodillas. Por lo tanto, una interpretación y sumamente práctica de este pasaje es la siguiente. Debemos prepararnos con la armadura para poder orar de manera eficaz. Cuando decidimos tomar la oración en serio y clamamos por avivamiento, por la salvación de nuestros hijos, por la sanidad de nuestros hogares y por la liberación de los cautivos, el enemigo despliega toda su artillería pesada para desanimarnos, distraernos e impedir que sigamos intercediendo. Por eso, antes de entrar al aposento de oración, debemos vestirnos espiritualmente con toda la armadura. Nos ceñimos con el cinto de la verdad, nos cubrimos con la coraza de justicia, calzamos nuestros pies con la paz del Evangelio, levantamos el escudo de la fe para repeler las distracciones y dudas, nos colocamos el yelmo de la salvación para proteger nuestro enfoque, y desenvainamos la espada del Espíritu. Ahora sí estamos listos para interceder con poder y autoridad en el Espíritu Santo. Llevemos este principio a la práctica cotidiana por un momento. Quizás usted esté pensando, Dr. Stanley, todo esto suena muy hermoso y teológico, pero en la realidad física de mi vida diaria no hay un yelmo de metal visible, ni un cinturón de cuero, ni una espada de hierro que pueda tocar con mis manos. ¿Cómo traduzco esto a mi rutina diaria? Déjeme compartirle algo que ha transformado la vida de miles de personas. Hace más de una década, prediqué un mensaje detallado sobre este mismo tema y, hasta el día de hoy, sigo recibiendo cartas y testimonios conmovedores de personas que me dicen, Dr. Stanley, sigo poniéndome la armadura de Dios cada mañana antes de levantarme de la cama, tal como usted lo enseñó, y mi vida espiritual ha dado un giro de 180 grados. Quiero desafiarlo a hacer esto a partir de mañana mismo. Satanás no va a esperar a que usted esté conduciendo su automóvil por la autopista o a que llegue a su lugar de trabajo para comenzar a atacarlo con pensamientos de desánimo, ira o tentación. El enemigo puede atacarlo en el mismísimo instante en que abre los ojos por la mañana. Por lo tanto, antes de que sus pies toquen el suelo de su habitación, tómese unos minutos de quietud y realice esta declaración de fe en oración dirigida a su Padre Celestial. Padre amado, en esta hermosa mañana te doy gracias infinitas por haberme concedido una noche de descanso y por regalarme un nuevo día de vida para glorificar tu nombre. Hoy, de manera consciente y por fe, decido vestirme con la armadura que has provisto para mi protección. Me ciño el cinto de la verdad. Decido caminar hoy en absoluta honestidad, integridad y bajo la luz de tu verdad divina, rechazando toda mentira del enemigo. Me coloco la coraza de justicia. Te ruego que protejas mis emociones, mis sentimientos y los afectos de mi corazón, para que no reaccione bajo el impulso de la carne, sino conforme a tu rectitud. Calzo mis pies con el calzado del Evangelio de la paz. Anhelo pararme firme sobre el fundamento inquebrantable de mi salvación y estar listo para compartir tu amor y tu gracia con todo aquel que encuentre en mi camino. Por fe, levanto en mi mano el escudo de la fe, sabiendo que con él apagaré y destruiré cada uno de los dardos ardientes de duda, temor, desánimo y tentación que el maligno intente lanzar contra mí hoy. Me coloco el yelmo de la salvación para que guardes mi mente, mis pensamientos y mi enfoque en lo que es eterno y puro. Y tomo con firmeza en mi mano la espada del Espíritu, que es tu palabra santa. Anhelo meditar en ella, recordarla ante cada prueba y usarla como mi defensa y mi guía en este día. Gracias, Padre, porque con esta armadura me declaro listo, preparado y completamente vestido para la batalla. Amén. Le aseguro que si usted adopta esta disciplina espiritual cada mañana, su actitud frente a las pruebas del día cambiará por completo. Se levantará de su cama sabiendo que no camina huérfano ni desamparado, sino revestido del poder soberano del Altísimo.
Vivir de esta manera nos hace conscientes de nuestra identidad espiritual. Pensemos en esto de forma muy práctica. Si a usted lo invitaran a asistir a una gala presidencial o a una boda sumamente elegante y formal, ¿asistiría vistiendo pantalones cortos, una camiseta rota y sandalias de playa? Por supuesto que no. Usted buscaría su mejor traje, un smoking o un hermoso vestido de noche para estar a la altura de la ocasión. Si va a realizar natación en una piscina, se pondrá un traje de baño adecuado. Si sale de cacería al bosque, vestirá ropa de camuflaje resistente. Entonces, mi querido hermano, si sabemos que cada día que despertamos nos adentramos en un territorio de guerra espiritual real y encarnizada, ¿por qué insistimos en salir al mundo desarmados, desnudos espiritualmente y expuestos a los ataques despiadados del enemigo? Dios anhela vernos vestidos adecuadamente para el conflicto. Él desea que seamos personas sumamente sensibles a la verdad de las Escrituras, vigilantes con respecto a nuestras emociones para no ser manipulados por las circunstancias y conscientes del fundamento de paz sobre el cual caminamos. Desea que andemos por fe y no por vista, confiando plenamente en su divina protección sobre nuestras mentes y corazones. Lo desafío cordialmente a poner esto a prueba a partir de mañana por la mañana. Tómese el tiempo de vestirse pieza por pieza antes de iniciar sus labores. ¿Sabe qué ocurrirá cuando lo haga? Cuando en el transcurso del día alguien le lance una palabra de chisme, una calumnia malintencionada o una crítica hiriente que normalmente lo habría hecho reaccionar con ira y amargura, usted inmediatamente recordará: tengo puesta la coraza de justicia y el escudo de la fe. Esas palabras venenosas no penetrarán en su corazón, rebotarán sin causar daño porque su identidad está resguardada en Cristo Jesús. Si se le presenta una tentación repentina, su mente protegida por el yelmo de la salvación responderá con la espada del Espíritu, declarando la palabra de Dios y saliendo victorioso de la prueba. Así es como aprendemos a reaccionar en la batalla cotidiana, no bajo nuestras limitadas fuerzas humanas, sino con el equipamiento divino que Dios ha puesto generosamente a nuestra entera disposición. No dejes pasar un solo día más viviendo en la vulnerabilidad de la carne. Vístete hoy mismo con toda la armadura de Dios. Oremos juntos al Señor para concluir este tiempo de reflexión. Padre Celestial, te amamos profundamente y te alabamos con todo nuestro ser en esta hora. Te damos gracias porque no nos has arrojado a las batallas de este mundo desarmados, desamparados o desprovistos de defensa alguna. Gracias por proveer para nosotros este equipamiento celestial, esta armadura divina perfecta que nos garantiza la victoria si decidimos vestirnos con ella cada día por fe. Ayúdanos, Señor, a ser constantes en nuestra comunión contigo, a perseverar en la oración ferviente y a escudriñar tu santa palabra con temor y temblor, para saber empuñar la espada del Espíritu con precisión. Encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras mentes y nuestros corazones bajo tu soberano cuidado, creyendo firmemente en tu promesa de que seremos más que vencedores en Cristo Jesús. En su precioso, dulce y poderoso nombre oramos. Amén.